Venga. Bueno, yo soy María y hoy lo que voy a hacer es explicaros explicaros cómo va el proyecto de la cronicidad compleja en pediatría, ¿vale? Vamos a intentar a ver si así conseguimos ver algo. Bueno, lo he estructurado en tres partes. La primera parte es un poco explicaros cómo se desarrolló el proyecto que se va a presentar esta semana, de cómo se hizo el proyecto de cronicidad compleja infantil. En segundo lugar, la situación que tenemos ahora, y en tercer lugar explicaré el pilotaje que se va a hacer, ¿vale? Bueno, en primer lugar, en junio de 2018 nos pidieron en respuesta a la necesidad que tenían los niños y las familias de niños con enfermedades crónicas complejas, igual que se estaba dando respuesta a los adultos, que hiciéramos un proyecto en relación a los niños que tenían enfermedades crónico complejas. Inicialmente la apuesta por parte de IRISALUD era emplear los mismos parámetros que se habían empleado en el mundo del adulto, pero el problema es que cuando revisamos y pasamos esa codificación al mundo de la pediatría y cruzamos datos, no cogía ningún niño que tuviera una enfermedad crónico compleja, sino que cogía niños con enfermedades como asma, diabetes, pero no eran enfermedades crónico complejas. Entonces Angélica Migueles nos dijo, bueno, pues ya que no encontráis nada, pues preparar un proyecto en el cual podáis identificar estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente nos reunimos toda esa gente que habéis visto en el proyecto y lo que buscamos es, en primer lugar, bibliografía. Y resulta que existe una ausencia a nivel internacional de lo que son consensos de lo que es una enfermedad crónico compleja en el niño. Ese fue el primer problema en el que nos encontramos. Es decir, sí hay artículos, pero cada uno define la enfermedad crónico compleja en niños, pues algunos como niños con necesidades especiales, y ahí mete todo, otros como niños con alta complejidad, y ahí mete todo, otros... Es decir, no había un consenso y no podíamos basarnos en ese consenso, con lo cual eso es lo primero que nos encontramos y dijimos, vale, ¿cuál va a ser la solución? O lo que intentamos hablar de solución, fundamentalmente, pues establecer nuestro propio protocolo aquí en las islas, y es lo que han hecho en el resto de España, lo que han empezado a hacer también, que es cada comunidad autónoma, según la situación social de cada sitio, pues intentar hacer el proyecto. Bueno, el primer escollo que nos encontramos es qué edad ponemos de corte, porque claro, tenemos 14 años lo que se ve en primaria, 15 años lo que se ve son espases, 18 hasta la cronicidad, hasta los niños estoy hablando, hasta los crónicos. En Sonyache ven hasta los 16. Entonces, claro, vale, ¿qué número de edad ponemos? Entonces lo que hicimos fue, vale, ¿qué dice el Ministerio de qué es la edad pediátrica? Según el Ministerio, toda persona que tiene menos de 18 años, o sea, 18 más 364 días, tiene que ser atendido, o sea, debe ser atendido desde el punto de vista de la pediatría. No quiere decir que no tenga que atender un pediatra, pero sí desde lo que son los parámetros de la pediatría. Entonces dijimos, vale, pues incluimos todos los pacientes menores de 18 años, a sus familiares y cuidadores, que es a donde van dirigidos, y a los profesionales, porque la principal demanda de los profesionales era de los pediatras y de la gente que se dedica a este ámbito, era que no existía una manera de poder atender a estos pacientes de una manera uniforme y de una manera digamos, eficaz, en el sentido de que estos pacientes son pacientes que tienen 30, 40 visitas de media en el hospital a nivel de consultas externas al año. Estamos hablando de pacientes que en los primeros 8 años de vida, por ejemplo, pues pueden haber ido una vez a la semana a que los atienda a una consulta externa, y eso es incompatible, uno, con la vida de un niño que sea niño, dos, incompatible con la vida laboral de la familia, porque a nadie le dan esos días para poder ir a trabajar, con lo cual es un problema que ya no solo afecta al niño en sí mismo, sino a lo que es la dinámica de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué es diferente la cronicidad en pediatría? Bueno, en primer lugar porque es pediátrica y no es de adultos. Yo normalmente suelo decir, es como decir que porque es diferente un huevo a un kiwi, pues porque un huevo es un huevo y un kiwi es un kiwi, ¿vale? Los dos son ovaladitos, pero no tienen nada que ver. Entonces, pero bueno, justificándolo, que siempre parece que en pediatría tenemos que justificar porque somos diferentes a los adultos, fundamentalmente la trayectoria evolutiva es muy significativa. Es decir, no es lo mismo tener una expectativa de vida de 10 años cuando tienes 80, o cuando tienes 70, incluso cuando tienes 50, que tener una expectativa de vida de 10 años cuando tienes 1 o cuando tienes meses de vida. No es lo mismo digamos, la evolución, la trayectoria evolutiva del propio paciente en un año, en un niño de 2 años, que en un adulto de 50 años. Es decir, un año para un niño de 2 años, que pasa de 2 a 3 años y termina un montón de fases evolutivas neurológicamente hablando, y
tiene que hacer una serie de desarrollos, no tiene absolutamente nada que ver con un adulto. Queramos o no, ya la evolución, más bien involucionamos, lo que es evolucionar ya poquito. En un año lo que evolucionamos nosotros, sin embargo los niños no. Y es necesario conocer esa evolución porque es diferente atender a un niño de 2 años que atender a uno de 8 años. No tiene nada que ver ni su concepto, los que pueden comprender, los que pueden, ni su concepto de la vida, ni su concepto de la muerte, ni su concepto de la enfermedad, ni su relación con los iguales, no tiene absolutamente nada que ver, ni con su relación con sus padres, etc. La epidemiología son enfermedades muy poco prevalentes, pero con un altísimo impacto. Entonces, el hecho de que sean enfermedades poco prevalentes, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor de una enfermedad en concreto tienes un caso o 2. De hecho, tenemos enfermedades de pacientes aquí de las Islas Baleares que hay 3 casos en el mundo. Y uno está aquí, mala suerte. Pero entonces son enfermedades muy complejas de conocer, hay pocos especialistas que las conozcan y sepan atenderlas, y eso dificulta muchísimo lo que es la homogeneización de la asistencia. Y en segundo lugar, eso hace que haya muchos pacientes, pero cada uno con una enfermedad diferente y con un discurso evolucional diferente. La incertidumbre del pronóstico, por lo mismo, es decir, si yo tengo 20 casos en el mundo, evidentemente el pronóstico, claro, tengo una muestra de 20 pacientes, pero no sé, cada uno va a evolucionar seguramente de una manera diferente. No es lo mismo que tener 1000 pacientes, 100.000 pacientes, que ya tengo una evolución más o menos, digo, mira, la mayoría de los pacientes, aquí en 20 decir la mayoría de los pacientes, estás hablando de 11 pacientes. Es el mismo problema que existe en pediatría cuando solicitas fármacos por uso compasivo, etcétera. Dicen, es que la N es muy pequeña. Dicen, ya es que la N en por sí tiene que ser pequeña porque la N de pediatría, y cada vez en España es menor, cada vez va siendo más pequeña. Pues aquí todavía más. La madurez, hay que tener en cuenta los aspectos educativos, es decir, la vida del niño debe transcurrir en su casa, con su familia, en el colegio y en su entorno social, y esas tres esferas funcionales del niño son fundamentales. Si tú le quitas eso a un niño, le quitas la infancia. Y si no está en casa con su familia, si no está en el colegio, donde puede recibir educación y estar con sus iguales, y no se puede relacionar jugando, bueno, pues se has convertido la infancia de ese niño en algo que no es infancia, ¿no? Y la toma de decisiones siempre es por representación, y esto es muy importante porque, claro, por muy benevolentes que sean los padres, a veces no son beneficientes para sus hijos. Es decir, ellos buscan lo mejor siempre, pero no quiere decir que lo que ellos estén pensando que es lo mejor en esas enfermedades sea lo mejor desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista. Pero sin embargo siempre va a primar, porque es una toma de decisiones por representación. La autonomía pertenece a los padres, la autonomía de los niños actualmente. Bueno, con lo del PIN parental y esto no sé a quién pertenecerá, pero de momento todavía la autonomía pertenece a los padres, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas, sino que es una diferenciación. No puede el niño, salvo que sea un niño mayor de 16 años, que tenga capacidad cognitiva, en general, la gran mayoría no deciden ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que él no quiere transfundirse y los padres quieren seguir transfundiéndolo, salvo que lleves a la familia a juicio, salvo que lo judicialices, etcétera, etcétera. Y eso, si todo va bien, la mayoría de las veces lo que prima es la decisión de los padres. Entonces, eso es una característica diferente, ¿no?, que nos diferencia. Y luego hay, bueno, esto para los paliativistas de adultos es más, bueno, lo tenemos más en la cabeza, pero es verdad que a veces a los pediatras, a los que somos pediatras rasos, antes de hacer paliativos nos cuesta un poco, ¿no? Y es que la enfermedad tiene una continuidad evolutiva. No quiere decir que un paciente pase de ser, soy sano y ahora estoy en PCCIN, y PCCIN es paciente crónico complejo infantil. Los PCCINes, que son, pues, el acrónimo ha quedado muy mono. Entonces, evidentemente el paciente puede pasar por distintas etapas, es decir, puede ser un PCCIN estable, que es lo que la mayoría de los pacientes crónicos complejos son, va a tener sus fases de reagudización que va a haber que atender de una manera determinada, pero puede haber en algún momento que pase a ser una enfermedad avanzada, ¿vale? E incluso en algún momento puede pasar a ser cuidados paliativos, pero es que puede haber una reversibilidad de esta situación, es decir, puede estabilizarse en un momento determinado y que el paciente pase de estar en una situación avanzada a una situación estable. Es decir, esto es algo dinámico. A veces no, a veces tú vas directamente y hay un empeoramiento progresivo hasta llegar a los cuidados paliativos, pero a veces es más, que es lo más frecuente, es una escalera o son olas, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues porque nosotros consideramos que en pediatría la cronicidad compleja infantil y los cuidados paliativos están muy, muy, muy unidos. Es decir, es un proceso, y como tal proceso los profesionales que hacen esta asistencia tienen que estar formados en ambas cosas. Es decir, de hecho la gente que está empezando a hacer cronicidad compleja y que no tenía formación en paliativos, lo que ha empezado a hacer es formarse en paliativos
pediátricos para poder atender a esta situación. ¿Por qué? Pues porque en paliativos pediátricos se atiende mucha cronicidad compleja avanzada. Es lo que os decía antes, o sea, hay niños que los llevamos durante años. ¿Por qué? Pues porque la necesidad que tienen es una necesidad de una atención especializada en paliativos, pero digamos que su evolutivo hace que vivan más tiempo, que un año, que 2 años, y a veces sí que se llevan. Esos pacientes, por ejemplo, de existir una atención de un equipo que fuera una atención al paciente crónico complejo, pues por ejemplo podrían pasar de un equipo a otro, porque evidentemente no siempre están en cuidados paliativos. Lo que pasa es que actualmente no hay nadie que trate a esos niños de esa manera que necesitan, con esa mirada y esos recursos. Entonces si lo sacas de paliativos, ¿dónde lo dejas? Se queda en un limbo, ¿no? Entonces es uno de los problemas que nosotros desde este proyecto se ha intentado, que es emplear esa visión que ya existe, que llevamos 8 años y que funciona, y que con primaria funciona muy bien, con hospitalaria funciona muy bien, con el 061, que es la división de los cuidados paliativos pediátricos y de nuestra unidad, extrapolarla, esa forma de trabajar, al PCCIM, ¿de acuerdo? Al trabajo con el crónico complejo. No sé si... Como estoy pendiente también de esto de estar a 3 bandas es... Y eso que soy mujer, pero a pesar de eso ya me está empezando a costar. Vale, bueno, es lo que digo, la continuidad asistencial, es decir, la atención primaria, ¿no? Los cuidados paliativos pediátricos y el paciente crónico complejo infantil es algo que está tremendamente unido. De hecho, es que lo que os decía antes, no puede existir la atención a estos pacientes sin atención primaria, por ejemplo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque es donde está el niño, donde debe estar el niño. Actualmente no, actualmente está en el hospital, pero este niño tiene que estar en la comunidad. ¿Y quién es el médico responsable de los niños de la comunidad? Pues la atención pediátrica, el médico, pediatra en este caso, la enfermera pediátrica, etcétera, ¿no? La enfermera de pediatría o comunitaria, pero está en la comunidad. Entonces eso es lo importante, pero no deja de ser un conjunto, que no tenemos que perder esa perspectiva. No son botes estancos, son botes que están comunicados entre sí. Vale, y un poquito esto es lo que viene a decir estos dibujos, ¿no? Pues en la familia, ¿no? El núcleo familiar del niño tiene que estar donde, en su casa, con sus iguales, o con lo que deberían ser sus iguales, en el colegio, y lejos, por lo menos lejos de lo que es el hospital, lo mayor tiempo posible, los servicios sociales que tienen que intervenir y el centro de salud. Entonces todo esto tiene que estar coordinado, y es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros lo estamos coordinando con los colegios, lo estamos coordinando con los servicios sociales, lo estamos coordinando con los centros de salud, con el hospital, para hacer un circuito global que permita la atención integral de estos pacientes. Entonces, estos son los circuitos que se están desarrollando, ¿vale? No falta que los veáis todos, simplemente es, claro, nosotros planteamos, según la etapa en la que esté el paciente, va a necesitar unos determinados circuitos. Entonces, fundamentalmente, lo que siempre va a necesitar va a ser un circuito de urgencias, un circuito de consultas externas, un circuito de atención primaria y un circuito de hospitalización. Esos 4 circuitos los vamos a tener en todas las fases, ¿de acuerdo? Entonces, esos circuitos, ¿qué pasa? Que tenemos la desgracia hoy en día en toda la medicina, no solo aquí en España, de que cada sitio hace el trabajo, o desgracia o ventaja, no lo sé, de que cada uno hace su trabajo de una determinada manera, y en una misma comunidad cada hospital y cada centro de referencia y cada centro de salud hace su trabajo de una manera diferente. Entonces el generar acuerdos de trabajo es muy complejo, requiere muchísima gente que tiene que estar de acuerdo en lo mismo, y requiere modificar conductas y formas de trabajar que se tenía hasta ahora, que son la forma de trabajar de hace 30 años, de yo tengo el paciente, le doy la cita, te veo en 3 meses, tengo el paciente, le doy la cita, te veo en 3 meses, y no me planteo nada más. Y el paciente de repente se encuentra con 12 citas, va al médico y dice, ¿y usted por qué ha venido aquí? Es porque esto nos lo dicen los pacientes, y dice el paciente, no lo sé, a mí por qué me han mandado. O sea, entonces se están mandando controles de hormonas tiroideas al endocrino pediátrico. No tiene ningún sentido, cuando eso se puede controlar perfectamente desde atención primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros partimos del objetivo del que se tiene que coordinar es el profesional asistencial, que es el que tiene que coordinarse para poder dar la asistencia lo mejor posible. No tiene que ser el niño el que se coordine con todos los profesionales asistenciales, sino los profesionales asistenciales entre ellos para hacer una atención lo más dirigida posible. Y si con que lo vean 2 especialistas o 2 pediatras es suficiente, no hace falta que lo vean 20, porque se pueden coordinar entre ellos, ¿no? Esa es la idea. Como veis, bueno, también está incluido el 061, con los que también hemos hecho ya, bueno, estamos haciendo reuniones para ver cómo podemos hacer también los diferentes códigos cuando estos pacientes se activen como emergencia, ¿no? Claro, para vosotros esto en el mundo del adulto es más sencillo, porque no es más sencillo, no. En vuestra cabeza sí que entra, ¿no? Cuando activas un 0,
el paciente llega, el paciente tiene una toma de decisión. En adultos, en niños no, en niños es algo que es totalmente novedoso, que no se ha hecho nunca. Entonces a veces cuesta mucho que desde el mundo de la pediatría veamos esto como circuitos habituales, ¿vale? No es lo normal, no es lo habitual. Normalmente el niño se pone malo, el padre corre con el niño en brazos y lo lleva al centro de salud, o corre con el niño en brazos y lo lleva a la puerta de urgencias. Esto es lo habitual cuando hay una emergencia, ¿no? Entonces, cambiar estos roles, cambiar esta forma de pensar, pues va a costar, pero yo creo que se conseguirá. Bueno, estos son todos los, bueno, ya lo veis, ahí está el programa que ya la portada no es esta, el nuestro, que va a salir ya, está traducido, con lo cual ya esto es como el parto del elefante, creo que son 2 años de embarazo, pues más o menos es lo que está costando al final de la traducción que salga que se presente el proyecto. Pues bueno, está englobado dentro, pues eso, de todos los planes de las estratégicos del salud, de la estrategia del paliativo, del paciente crónico activo, del paciente crónico, el programa del paciente activo, etcétera. Y el de ahí abajo que no se ve. Entonces, bueno, como veis, forma parte este proyecto de lo que viene siendo uno de los objetivos importantes del IPSalud, del GOIP, y por lo tanto, bueno, pues esto es lo que ahora, por los últimos año y medio, y estamos siguiendo ahora, se está intentando desarrollar. Por ir a un tema práctico, lo que os decía, vamos a explicar cómo está. Venga, ahora que también falla la presentación. Espera un momento, voy a darle al. Vale. Cuando se llegó a. Eso sería la fase previa. El consenso que se alcanzó fundamentalmente, pues son estas dos definiciones son propias me refiero del grupo de trabajo, no propias mías, y bueno, se estableció una definición de cronicidad en pediatría que tampoco existe consenso sobre eso, hay que ver lo poco que consensuamos los pediatras, y la cronicidad compleja en pediatría, que son, bueno, los ítems que veis aquí, que bueno, es una definición muy genérica, y entonces nosotros queríamos una definición genérica para ahora, después de tener una definición más o menos genérica, poder ir a la parte que es más concreta, que es decir, ¿qué me interesa a mí? Me interesa, uno, identificar los pacientes que tienen enfermedades crónicas complejas, dos, que los profesionales tengan una facilidad de que cuando vean un paciente digan este es un crónico complejo, lo voy a meter en el circuito. Para eso dijimos, vale, esto con una definición no nos sirve. Lo que nos serviría, lo que buscamos fueron dos cosas. Uno, diagnósticos alertantes y en segundo lugar, generar unos criterios de inclusión. Diagnósticos alertantes a través de la CIE 9, CIE 10, ahí nos basamos en un trabajo que hizo Febner, que es un trabajo de revisar todas las CIEs, todos los diagnósticos de CIE y ver cuáles de esos diagnósticos corresponden con enfermedades crónico-complejas pediátricas. Febner lo dejó muy en global, es un trabajo brutal, pero lo dejó muy en los epígrafes, y claro, dentro de un epígrafe cuando tú buscas no encuentras las enfermedades pediátricas, están solo enfermedades de adultos, las enfermedades pediátricas son muy pocas, y sobre todo cuando es algo tan concreto como enfermedades lo que os decía, con muy poca prevalencia. Entonces, el subgrupo dentro del grupo de María Mora se revisaron todas las CIE, todos los diagnósticos de las CIEs, se han quedado así después de eso, porque eso fue un trabajo brutal, diagnóstico por diagnóstico, y vieron dentro de ellos cuáles dentro se podían incluir las enfermedades pediátricas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vaya por Dios, me voy a mover de sitio porque, un momento, ¿te importa pasar? Es que si no, o me ve la cámara, o me ve el audio, o me ve el... Entonces se buscó dentro, aquí veis los diagnósticos alertantes, ¿no? Esto es lo que dijimos, vale, si yo codifico un diagnóstico de un tipo A, pues que cuando yo lo codifique, a mí me salga o me diga, mira, esto puede ser un crónico complejo. Y eso nos quedamos muy orgullosos de nosotras mismas, aparte por el trabajo, pero resulta que la codificación en atención primaria, en hospital y en todo, deja bastante que desear, vamos a ser bastante políticamente correctos. Entonces, en atención primaria no hay un codificador central que codifique todos los diagnósticos. En segundo lugar, el sistema de codificación, todos sabemos cómo funciona, y cuando metes 3 veces un diagnóstico y no te funciona, metes otra consulta y pones texto libre, porque es que no hay, igual que en urgencias, no hay quien esté ahí 10 años, dices, mira, ya no sé, fractura de brazo, fractura de radio, fractura de la porra, otra consulta, se ha roto el brazo. Claro, se ha llegado, esto lo sabemos todos los que hemos hecho asistencia, que al final, entonces la codificación no era lo bastante potente como para poder basar la cronicidad compleja solo en diagnósticos. Y por eso hicimos lo que son los criterios de mínimos. Dijimos, vale, pues si yo voy al pediatra, o sea, yo ya no, si un niño va al pediatra y tiene unos criterios, ¿no? Fundamentalmente, pues eso, bueno, estaba claro que un niño que tiene una ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva es un paciente crónico complejo, porque en pediatría,
La no invasiva no se lleva para los ronquidos, es muy raro, puede haber algún caso, si lo hay, algún SAOS aislado, pero es algo muy raro. Generalmente cuando tú llevas una no invasiva es porque tienes un problema generalmente muscular o restrictivo a nivel pulmonar, con lo cual dijimos, vale, estos no se nos pueden escapar. Este porcentaje que lleva ventilación es crónico complejo, que afecte a más de 3 sistemas. Lo de los 6 meses es fundamentalmente porque hay veces, es verdad que, por ejemplo, recién nacidos, veíamos o pacientes que han estado en la UCI por una encefalitis, es decir, están durante un tiempo, es verdad que están convalecientes de esa enfermedad y puede haber, y es verdad que pasados 4 o 6 meses se estabilizan. Entonces dijimos, vale, que tenga 6 meses o que haya una previsión, es decir, si yo tengo un paciente con una encefalopatía severa que acaba de nacer, sé que no va a curarse de esa encefalopatía, no me hace falta esperar 6 meses, puede que mejore algo, pero va a necesitar una atención compleja dentro de su enfermedad, que precisa recursos elevados por encima de lo que está previsto para su enfermedad. Y aquí lo que sí introdujimos era es que quisimos introducir la parte psicosocial, es decir, no es lo mismo un paciente que está en una familia que tiene recursos, o que los dos trabajan, que tiene un domicilio, que tiene una familia además que le ayuda, que tiene gente que puede ayudarle en la atención a este paciente, que a una familia que está sola, o sea, que está sola esa entidad familiar, que además tiene hermanos pequeños, que no tiene cómo trasladarse, que no puede ir al hospital, porque eso nos ha pasado en pediatría, nos ha pasado con relativa frecuencia, que tú ves a una familia que no está acudiendo, que está dejando a su hijo a lo mejor en la UCI, no viene a verlo, y tú dices, ¿y por qué? Bueno, lo primero que hacemos es juzgar, porque eso se nos da muy bien. Hay que ver esta madre o este padre que no quieren a su hijo. Después, una vez que pasamos la fase de juzgar, es qué problema hay, por qué no está viniendo, ¿no? Y a lo mejor es que vive en Santañina, falta ese tampoco, y el problema es que tiene 2 hijos allí y no tiene con quién dejarlos. Y nosotros nos ha pasado ir a un domicilio y encontrarnos una madera puesta para que los niños no se escapasen de dentro y para que la madre pudiera ir, porque le estaban amenazando con quitarle de servicios sociales al que estaba enfermo en el hospital. Entonces, claro, teníamos claro que en estos casos, o sea, es importante también el tema social, no es lo mismo en un caso que en el otro, ¿no? Y luego una serie de criterios menores, es decir, los criterios menores son, bueno, pues que 2 o más de los demás, es decir, hay algunas veces que no llegan a ser criterios tan drásticamente, pero tú ves que es un acúmulo de factores y ves que el paciente está, pues por ejemplo, tenemos pacientes que a lo mejor dices, vale, es una espina bífida en sí misma no es una cronicidad compleja, por muy faena que sea para el paciente, pero ya si asocias que tiene una espina bífida, que se tiene que hacer sondajes cada 2 horas, o le tienen que hacer sondajes cada 2 horas, que además va en silla de ruedas porque no puede moverse, que además tiene úlceras por decúbito porque no puede hacer bien las movilizaciones, que además en su casa solo hay una entidad, o sea, está el padre o está la madre, el otro está en el paro, quiero decir, a veces se asocian diferentes cosas que dan complejidad. En resumen, al final llegamos a la conclusión que complejo es todo aquello que un profesional considera que es complejo. O sea, llega un momento que dices, vale, sí, puedo poner criterios y está muy bien para ayudar, pero llega un punto en el que tú dices, mira, es que este paciente es complejo, o sea, me da igual, aunque a lo mejor no cumpla todos los criterios, es que por la situación que tiene el paciente es complejo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para explicaros lo que elaboramos. ¡Ay, ahora ha pasado! Bueno, con todo esto, ¿qué hicimos? Pues cogimos todo lo que habíamos hecho de la CIE 9, el conjunto mínimo de datos, los CIP autonómicos, y con los informáticos, que son esos que saben cómo funcionan estos bichos por dentro a veces, cogimos y mezclamos todos esos datos para obtener una prevalencia, porque nos decían, ¿pero cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la prevalencia? Resulta que no existen estudios de cuál es la prevalencia. Y bueno, con todo ello, y después de muchos, creo que hicieron 12 estudios diferentes, porque les decíamos, no, esto no es, ahora mete los ceros, ahora quita los unos, esto era, bueno, a mí eso es chino, arameo. Y que llegamos al final se llegó a un 1,4% de prevalencia. Nosotros cuando empezamos el estudio dijimos, vale, tiene que haber más que los cuidados paliativos pediátricos, más de un 0,5%, y menos que la cronicidad compleja en adultos, porque inicialmente cuando cortamos, porque como, claro, se repiten claro, un paciente puede tener varios diagnósticos, al principio nos salía como un 5% y dijimos imposible, o sea, no podía haber un 5%, o sea, es imposible, o sea, no nos cabía en la cabeza, pero el problema era que había varios diagnósticos por un CIP autonómico. Entonces, bueno, ya después haciendo todas las correcciones, llegamos a esta conclusión, que ahora ha salido un estudio hace poquito a nivel internacional y da una prevalencia de 1,6, o sea que realmente estamos en los mismos datos, o ellos en los nuestros, no sabemos quién está bien o no, ahora sabes, después de que te has sentado ahí, ahora deja pasar. Y esta es la gráfica, que justo no se ve, bueno, a ver, os lo digo yo. Esta es la gráfica un poco de la distribución de los pacientes de ese 1,4%, es decir, tenemos un gran grupo
cronicidad no compleja en pediatría, que no tenemos, o sea, que no tenemos datos, no existen datos de cuántos son, que son muchos. Y luego tenemos el paciente crónico complejo estable, que el PCCIN avanzado y los cuidados paliativos pediátricos, que se llevan unos 2.000 pacientes en las Islas Baleares, ¿vale? De estos pacientes, este es el grueso, el PCCIN estable, ¿vale? Este es el grueso que atiende el proyecto, que es el proyecto para la cronicidad compleja en pediatría. A partir de aquí, tanto la cronicidad compleja avanzada como los cuidados paliativos entran dentro de lo que es el circuito de cuidados paliativos pediátricos. Estos son aproximadamente unos 300 pacientes, son unos 200, de 200 a 400 y de 150 a 200. Más o menos 400-500 pacientes. Es decir, estaríamos hablando que lo que es el proyecto este de PCCIN, lo que va a atender son unos 1.500 pacientes aproximadamente, o esa es la diana, si damos como válido ese 1,4%. De todas maneras, hasta que no empecemos el pilotaje no podremos saber si cumple o no cumple, pero bueno, para hacernos un poco así en idea, serían unos 1.500 pacientes, que es verdad que es un número bajo comparado con el mundo del adulto, pero hay que tener siempre la mirada que estamos hablando de niños. Entonces eso, o sea, ya de por sí tiene que ser una N baja, porque somos muchos más adultos que niños. Pues si no, la cosa estaría difícil. Entonces, bueno, simplemente, pues ahora lo que se está haciendo, en la tercera parte que os comentaba, lo que se está haciendo es la implementación de todo este proyecto que se ha hecho, ahora ponerlo en práctica, hacer todos los circuitos, hacer la docencia en todos los centros, hablar con los diferentes coordinadores de los diferentes centros que se van a dedicar a atenderlos para intentar generar lo que os digo, estos protocolos que os digo. Y bueno, se ha hecho una propuesta de pilotaje. El pilotaje se va a comenzar aquí en Mallorca por, bueno, pues por facilidad geográfica, porque estamos aquí los que hacemos los que estamos haciendo el proyecto y los que estamos haciendo la implementación, Gemma y yo en este momento, y entonces bueno, se va a empezar aquí. Entonces esto es la idea que les dimos a nivel de primaria, porque el pilotaje se va a empezar desde primaria, y entonces dijimos, vale, pues vamos a coger unos centros de salud, uno por sector, para ver qué población hay ahí, ¿no? Y bueno, esta la sugerencia que se hizo, pero esto puede cambiar según, bueno, posteriormente lo que decida la Gerencia de Atención Primaria. El hospital de referencia será el hospital de cada sector, la ubicación del equipo de atención estará en Son Espases, igual que la unidad de cuidados paliativos pediátricos, y más o menos la duración del pilotaje vendrá a ser unos 6 meses. Entonces, bueno, fundamentalmente, aparte del pilotaje de lo que es el efecto numérico, lo que vamos a tener es una época de formación de pediatras, enfermeras gestoras, enfermeras de la comunidad, todo tipo de personal que se dedique a atender a estos pacientes, incluyendo la formación, aunque sea el pilotaje se haga aquí, eso va a incluir la formación tanto en Ibiza, en Menorca y en Formentera, o sea, es una formación, esa parte sobre el pilotaje, ¿vale? Lo que sí se va a intentar buscar son referentes por sectores, es decir, ya que vamos a sectorizar en los 4 sectores que tenemos, más luego las islas, buscar que haya unos referentes por cada sector, porque esa es la manera de que después sea más fácil poder atender conforme se vaya formando la gente, no sea necesario que el EAPCCIN tenga que atender a todos los pacientes directamente, ¿no? Bueno, el registro y la activación de los circuitos. Para que os hagáis una idea de la población, me está fastidiando la pantalla esa todo el rato, que no pasa nada, ya está. La quito. No pasa nada, si es que justo sale en el sitio... Ay, perfecto, ahora mucho mejor. Ya está ahí. ¿No prefieres arriba? Igual, no me tape. Entonces, para que os hagáis una idea, pues estos 4 centros de salud, cuando les aplicas a la población menor de 18 años la prevalencia que hemos estimado, pues esos son los valores que salen, ¿vale? Es decir, uno dice, bueno, 74 pacientes, claro, es que estamos hablando de lo que os digo, de una N muy pequeña. Este total de pacientes de 4 centros de salud serían unos 350. Para que os hagáis una idea, si solo incluyéramos a los menores de 14 años, ¿vale? Serían unos 290. Es decir, estaríamos haciendo ahí estaríamos dejando unos 50-60 pacientes, ¿vale? Que es lo que yo cuando a veces en gerencia de atención primaria dicen, claro, pero es que esto no lo podemos cambiar y tal, digo, yo no quiero que cambie la atención. A mí, entre comillas, puedo trabajar igual con un pediatra que con un médico de familia que está atendiendo de 14 a 18 años. Y los circuitos, pues tendremos que ver cómo los hacemos, lo que sea mejor para cada paciente. Independientemente, si conseguimos cubrir todos los que son hasta 14, pues bueno, nos dejaremos fuera 60 pacientes, sí, pero habremos cubierto 290. Quiero decir que tampoco hay que volverse loco con 14 y 18. Pues, creo que hay que empezar y posteriormente se irá viendo dónde tenemos que encajar esos pacientes entre los 14 y 18 años, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo durante todo este tiempo es redactar documentos y protocolos para poder actuar, pues esos protocolos con el servicio de urgencias ya tenemos establecido con Son Espases, con Son Yatser va a estar ya establecido, está ya trabajándose,
Nos falta INCA y Manacor, con la atención primaria se está desarrollando también, según centros de salud con pediatra, sin pediatra, horas de atención, horas de atención continuada. Se están estableciendo todos los protocolos y el protocolo que más difícil está siendo es el de consultas externas. ¿Por qué? Pues porque, por lo que hemos dicho, porque hay una costumbre de muchos años mantenida ahí y es difícil cambiar la forma de trabajar. Lo que se va a hacer o lo que se tiene planificado es que un día al mes, en este caso un día al mes, posteriormente serán 2, todas las consultas que se vean de pediatría van a ser consultas de cronicidad compleja. Entonces, de esa manera el paciente será citado un día, o sea, inicialmente será una vez al mes, posteriormente serán 2 veces al mes, y entonces por la mañana lo que habrá será una reunión de caso en esa primera hora para poder decir, mira, los pacientes que van a venir, los especialistas que lo van a atender, vamos a reunirnos y a lo mejor decidimos que no hay que atenderlos, no hay que traerlos al hospital, por ejemplo el neumólogo cada 4 meses, sino con que venga una vez al año y el resto lo haga la atención primaria es suficiente, cosas así. Y después el resto del día pues irán viendo en las diferentes consultas, ¿no? Hay algunas consultas que quedan fuera porque ya tienen circuitos propios de cronicidad, pues por ejemplo en neurología la parálisis cerebral tiene un circuito propio, entonces bueno, eso son cosas que poco a poco se irán viendo cómo funcionan, ¿no? Lo que sí que hemos hecho es no quitar aquello que funciona, no tiene ningún sentido, si está funcionando pues ole, una cosa, no pasa nada. Y bueno, esto se está haciendo pues eso, por ejemplo, pues saber cuánto tiempo dura una visita de los diferentes médicos, las diferentes enfermeras, el tiempo que dura una visita de uno de estos pacientes, ¿no? Porque no es lo mismo que un paciente agudo que ves por unas anginas, ¿no? Bueno, también los indicadores de cómo se va a evaluar, y bueno, esto es el grupo que va a hacer el pilotaje en sí mismo, los protocolos, este es el de son espaces, y bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que ya existe y cambiar lo que no nos gusta, entre comillas. Sí que es importante, yo hay una frase que digo, es de perogrullo, pero a mí me gusta, que es, en este momento es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal, pero estamos tan acostumbrados a hacerlo mal que nos resulta más fácil hacerlo mal. Pero es verdad que si tú lo miras a largo plazo y dices, ostras, si es que esto me va a requerir mucho menos esfuerzo y mucha menos frustración a nivel profesional, porque estos pacientes generan mucha frustración profesional, porque tú te llega ahí y es un drama tan grande y encima no puedes hacer nada, o crees que no puedes hacer nada, y quieres hacer pero por el sistema no puedes, que la frustración profesional que se genera es muy alta. Con este sistema se va a generar menos frustración, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con él. ¿De acuerdo? Y bueno, ya está, no tengo más que decir de momento. Bueno, de momento el equipo de implementación somos otras 2 personas, Gemma que está aquí, que es enfermera que ha estado con nosotros en paliativos pediátricos también, y ahora estamos haciendo esto. Este es nuestro teléfono, que ya tenemos teléfono corporativo, no tenemos unidad pero tenemos teléfono, por si necesitáis llamarnos es lo más fácil. Ahora tendremos un correo pero todavía no está funcional, y bueno, y eso es todo, y aquí estoy dispuesta a todas las preguntas. No sé si Ibiza sigue ahí, si ha muerto, se ha desconectado el teléfono.